Muchas bendiciones. Que Dios siga obrando con poder, que siga perfeccionando su obra en cada uno de ustedes, en cada uno de sus corazones. Amén. Seguimos estudiando Proverbios capítulo 10 y vamos a estudiar desde el versículo 17 al versículo 19. Seguimos buscando la sabiduría de Dios, el consejo. Seguimos estudiando, pero mirándonos a cada uno de nosotros, porque la palabra es como el espejo, nos ayuda a interiorizar y descubrirnos, porque casi siempre miramos a los otros, pero tenemos que empezar por cada uno. Yo hago eso, no lo hago. ¿Qué tanto hago de eso? O sea, ese es el cuestionario que nosotros debemos hacernos hacia nosotros mismos, preguntarnos, porque es fácil decir que otro lo hace, pero ¿y yo cómo voy? ¿Cómo estoy? Amén. Versículo 17 dice: camino a la vida es guardar las instrucciones, pero quien desecha la reprensión yerra. Cuando una persona no se deja aconsejar, no se deja enseñar, no se deja orientar, no se deja asesorar, es una persona que tiene mucha altivez y cree que se lo sabe todo. Y Dios dice que nosotros no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. La persona que anhela de verdad hacer la diferencia entiende que todos los días necesitamos aprender algo nuevo, porque no nos la sabemos todas. El único que todo se lo sabe es Dios, los demás no. ¿Cómo será tan importante la asesoría, que los ejecutivos, que las empresas, que el gobierno tiene gente que le paga muy bien para que le asesore en las distintas cosas que tiene que hacer? O sea que sí es importante la asesoría. Entonces, una persona que no se deja enseñar y no se deja guiar es una persona, dice aquí, que el que desecha la reprensión yerra, se equivoca y se va a afectar su vida, se va a frustrar, se va a desviar, no va a llegar a la meta. Pero lógico que tenemos que buscar asesores que sean correctos, que sean maduros, que sean responsables, que de verdad quieran guiarnos por el buen camino, porque lamentablemente las personas buscan consejos en lugares equivocados y en personas equivocadas. Hoy que hay tanta instrucción en la tecnología, lastimosamente mucha gente se va para allá a buscar el consejo de una persona que nunca ha visto, que incluso de pronto ni existe, y le pregunta cosas que no le sirven. Por ejemplo, se da uno cuenta que los jovencitos se ponen a buscar ayuda en personas por internet que ni existen y las inducen a la droga, las inducen a suicidarse, los inducen a cometer una cantidad de errores. Y en los adultos pasa lo mismo. Entonces es muy importante que sepamos que la palabra misma nos enseña que siempre debemos tener un consejero, uno o más, pero también hay que escogerlo y escogerlo con la dirección de Dios. En el 18 dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Es fácil, entre comillas, maquillar el odio, aparentar que no estoy sintiendo nada, que no me duele, que no estoy sufriendo por eso. Pero dice que es una mentira, porque en el fondo sabe que su corazón está herido, que está lastimado y que lo que está haciendo incluso es abonándolo. Es importante confesar ese pecado, porque es un pecado. Tener odio es un pecado. Es necesario confesarle a Dios que tengo mucha rabia, que tengo mucho dolor y mucha tristeza y no sé cuántos sentimientos tenga, porque Dios quiere liberarnos y quiere sanarnos. Pero si nosotros no le confesamos a Dios eso, pues Dios no va a hacer nada, porque Dios es caballero y Él no interfiere si yo no quiero su ayuda. Si de pronto no sabe cómo hacerlo, volvemos a lo mismo: buscar un consejero, una persona que le ayude a resolver esa situación para que pueda ser libre, porque eso es una atadura que se presenta en la persona. Incluso esas son ataduras que van a otras generaciones. Eso se convierte después en una maldición generacional y que va
a afectar a las generaciones siguientes. Pero dice, y el que propaga calumnia es necio. Ponerse a levantar falso testimonio, hablar lo que no tiene que hablar de otro, hablar lo que no es, porque la calumnia es decir cosas que no son, cosas que a veces dijeron otros, pero que yo no vi, que yo no sé, que no tengo claro. Entonces, eso es pecado también delante de Dios. Y dice que eso es necedad. ¿Por qué es necedad? Pues porque ya sabemos que a Dios no le agrada eso. Entonces, contemos de otros, en primer lugar, lo bueno. Y si por alguna razón debemos contar algo o dar alguna explicación, cosa que es bastante difícil, sobre todo cuando le piden a uno una referencia de alguien y uno no haya cómo hacer para no decir de verdad, porque uno no la puede recomendar, porque ese es un problema grave. Por ejemplo, una persona que se coge de pronto los 500 pesitos o se lleva el pancito o las cosas que uno ve a veces que la gente hace hablando en pequeñas cosas, pues sabe uno que está mal hecha y que mañana puede cometer otro error mayor. Pero es tan difícil a una persona que le pregunta, recomienda a esta persona en la honestidad, y cómo decimos que sí la recomendamos cuando nos hemos dado cuenta que ha cometido esas faltas. Y hablando en pequeñas cosas porque hay otras mayores y superiores. Pero entonces, si no necesitamos decir, no digamos. Pero sobre todo lo que no es verdad, lo que no nos consta, porque es que calumniar es hablar lo que no nos consta a nosotros. Eso es necedad. En el 19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hay personas que hablan y hablan y hablan, y de lo mucho que hablan terminan diciendo mentiras porque necesitan acomodar, armar la historia que están contando, armar el cuento, y entonces para que les salga bien termina diciendo cosas que no son. Por eso es que es mejor hablar poquito, pero conscientes de lo que estamos diciendo, para no incurrir en eso, para no incurrir en mentiras. Porque de pronto está uno hablando de alguien y de pronto lo que estamos mirando de lo que nos dice el versículo anterior, estamos hablando algo de alguien y entonces resulta que nos acordamos que a esa persona le falta algo, y entonces en vez de, para no decir lo que le falta, entonces le ponemos algo bueno, si es que tenemos buena intención hacia las personas, o algo malo le quitamos si es que tenemos mala intención. Entonces es mejor hablar poquito, porque dice, mas el que refrena sus labios es prudente. Es decir, que hablemos siempre pensando primero. No hablemos para pensar, sino que pensemos para hablar. Y eso va a hacer la diferencia en nuestra manera de hablar, para que nos volvamos personas responsables delante de otros. Que cuando las personas hablen con nosotros, sepan que nosotros solamente decimos la verdad y que decimos las cosas como son, en el buen tono, en el respeto que se deben decir las cosas. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Y recordemos que en Cristo somos más que vencedores y que en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Que Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente.